Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos, y damos gracias al Señor por esta hermosa mañana. Parece que 20 damas que fueron al retiro, creo que esa es la cantidad que andan allá, hacen bastante, hermanos. ¿Sí? Hacen bastante. O se llevaron a sus esposos también, y se llevaron a sus hijos si no están aquí, o sus esposos se quedaron en casa para prepararles una rica cena y tenerlas listas. Esperemos que no sea así, hermanos. Esperemos que los hermanos pues hayan tenido contratiempos diferentes y pues no hayan aprovechado esta oportunidad para quedarse en casa, ¿verdad? Bien, hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios y los cantos. La adoración en esta mañana ha sido muy propicia para convertirnos en esos adoradores, para identificarnos, como dice el apóstol Pedro en este capítulo 2, versículos 9 y 10, donde estaremos basando este mensaje con el tema manteniéndonos firmes en la roca que es Cristo. Y en este pasaje, hermanos, el Señor nos enseña cuatro realidades de un pueblo edificado en Cristo con el propósito de proclamar las maravillas de Dios en medio de las dificultades. 4 realidades de un pueblo edificado en Cristo con el propósito de proclamar las maravillas de Dios en medio de las dificultades. Pedro ha venido desarrollando desde el versículo 4 de este capítulo 2 y presentándonos a Cristo, dándonos una amplia descripción de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Nos ha enseñado acerca de la Trinidad y su papel en la salvación. También nos muestra claramente este estudio acerca de la iglesia y cómo Dios ha creado a la iglesia. Con estas profundas verdades, Él describe a Cristo como la piedra viva. Ya lo hemos visto, mire el versículo 4. Cristo es la piedra viva. También Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero elegida y preciosa ante Dios. Mire el versículo 4 ahí. Ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios lo establece como la base de su plan redentor, quien es Cristo. Los creyentes, hermanos, al acercarse al Señor, a Él, no realizan meramente un ritual, sino que participan en la expansión misionera de la comunidad con esta experiencia que Pedro interpreta como no un mandato, sino que nos indica que ellos han gustado que el Señor es bueno. Mire el versículo 3 de ese mismo capítulo. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es una experiencia arraigada en esta comunidad, en este pueblo que Dios ha formado con la vida divina. Y enfatiza realmente aquí el contraste de una evaluación humana y la divina. Mientras la sociedad romana desecha a Cristo, Dios lo establece como la base de su plan redentor. Esta unión con Cristo, hermanos, transforma a los creyentes en piedras vivas. Miren ahí el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, que se integran corporativamente en una casa espiritual destinada a un sacerdocio santo. Miren el versículo 5, como casa espiritual y sacerdocio santo es que son edificados. Hermanos, la construcción divina que nos indica el apóstol Pedro aquí trasciende lo individual para formar una identidad corporativa, una identidad colectiva, donde ofrecemos sacrificios espirituales. Miren el versículo 5, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y estos, hermanos, son actos de adoración. Y no solamente actos de adoración, sino que también es una conducta santa, aceptable a Dios mediante Cristo Jesús. Este calificativo espiritual, hermanos, ahí en el versículo 5, sacrificios espirituales, señala el carácter metafórico y cristocéntrico de esta identidad, distinguiéndola de cualquier estructura física o rituales judíos. No simplemente es un templo o es un lugar donde venimos nosotros a adorar. Más adelante veremos que Dios nos transforma a nosotros mismos en adoradores, Y la argumentación que se sostiene básicamente en 3 citas, aquí desde el versículo 6 al versículo 8, es donde el apóstol Pedro nos lleva al Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 28, versículo 16, lo hemos estado enseñando, adaptando estas tradiciones judías cristianas tempranas, presenta a Dios colocando en Sión una piedra angular. Y esta piedra angular es elegida y preciosa, prometiendo que quien cree en ella no será defraudado, hermanos. No será defraudado. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. En segundo lugar, también nos lleva al Salmo 118, 22. Muestra el rechazo humano, la piedra, dice ahí, que desecharon los constructores, convertido por Dios en fundamento, cabeza del ángulo, que es Jesucristo, enfatiza la soberanía divina sobre la comprensión pagana de aquellos que desecharon y aquellos que decidieron ser parte de este edificio, de esta construcción. Cristo, como piedra de tropiezo y roca de escándalo para los incrédulos, cuyo tropiezo, como dice ahí en el versículo 8, resulta de desobedecer la palabra de Dios, es decir, el mensaje del Evangelio. Mire, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro realmente concluye con un acto divino soberano. Así como Dios puso a Cristo como piedra angular, también puso a los incrédulos para el tropiezo en el versículo 8. Esta doble destinación es gloria para los creyentes y fracaso para los rebeldes. Subraya la coherencia, hermanos, teológica de la historia redentora, donde la resurrección de Cristo, que está implícita en el versículo 7, dice el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es el eje que define ambos destinos, el creer en Él y no creer en Él. Realmente, hermanos, Juan 3:36 nos indica que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Jesucristo es el que nos muestra el camino, hermanos. La decisión de seguirle y creer en Él, o la decisión de no creer y esperar la ira de Él. La identidad comunitaria como sacerdocio santo y casa espiritual, pues no es simplemente abstracta, no se debe quedar ahí, sino que está fundada en la obra de Cristo y orientada a un testimonio que confronta al mundo. Hermanos,
el ser creyentes, el permanecer en Cristo, el estar con Cristo, nos debe llevar realmente a mantenernos firmes en Él. Pero no solamente estar firmes en Él, sino edificarnos en Él con el propósito de proclamar las maravillas de Dios en medio de cualquier dificultad. Y en esta mañana veremos estas realidades, hermanos, estas realidades, que somos escogidos, somos elegidos, tienen un puesto privilegiado, son apartados por Dios, son posesión de Dios, con el resultado de que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable y con un propósito eterno, que proclamemos las maravillas de Dios. Él nos convierte en adoradores, hermanos, en adoradores. Y al tener todo esto, estas realidades, estas verdades, hermanos, somos beneficiarios de la misericordia de Dios. Tenemos un beneficio en el versículo 10. Spurgeon, el predicador, dijo: estos son maravillosos epítetos, cualidades que se le otorgan a los creyentes. Ojalá tengamos la gracia de apropiárnoslos y plasmarlos en nuestra vida. Oh, la dignidad que Cristo ha otorgado al más humilde creyente, qué alto cargo. Y en consecuencia, qué solemne responsabilidad nuestra. Hermanos, si estamos frente a un pasaje increíble, un pasaje lleno de teología, un pasaje que no se puede explicar en 45, 50 minutos, una hora. Difícilmente podríamos nosotros comprender la magnitud de todo esto. Pero si llegamos, hermanos, a comprender que Cristo es la piedra angular de nuestra vida, que el Señor es el que nos edifica a nosotros y dejamos que Él controle nuestras vidas, fácilmente podremos dejarnos llevar y controlar por su Espíritu para entender estas realidades. Debemos abrir nuestro corazón a nuestro Dios para entender su palabra. Debemos estar limpios también. Una primera realidad, hermanos, que vemos aquí, mire el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Esta realidad, hermanos, es que somos elegidos, son escogidos. Y la elección, hermanos, la elección es el primer eslabón de una cadena que se le titula la cadena de oro. Y esa elección es el primer paso en la salvación de Dios. La salvación, hermanos, comienza con la elección. Dice ahí: mas vosotros sois linaje escogido. Y vosotros, la palabra vosotros es enfático ahí, lo cual establece un contraste con aquellos de los cuales Pedro acaba de describir, los que tropiezan con la piedra angular. Miren el versículo 8 ahí: porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, quienes tropiezan en esta piedra y caen en una eternidad sin Cristo. Vosotros, porque tropiezan en Cristo Jesús. Al contrario de estos, ustedes son diferentes. Ustedes han recibido gracia. Dios la ha otorgado por Cristo. Y esto es por puro afecto de su voluntad. ¿Cree eso usted? ¿Está consciente realmente de esta posición en la cual el Señor Jesucristo lo ha puesto? El apóstol Pedro está trazando un contraste entre los judíos desobedientes e incrédulos y el pueblo cristiano, ya sean judíos o de otras naciones. Él atribuye a los cristianos una serie de frases,
citadas del Antiguo Testamento y los diversos privilegios que habían pertenecido a los hijos de Israel. Hermanos, estas son bendiciones de Dios para su pueblo que ha formado. Dice, continúa el versículo, sois linaje escogido. Y esta, hermanos, es una preciosa realidad. Observar la elección de Dios que os convierte en un pueblo nacido del Espíritu Santo, linaje escogido. Existe el contraste entre el desobediente y todo creyente verdadero. Ustedes tienen al Salvador elegido como la principal piedra del ángulo, sobre quien ustedes como piedras vivas deben ser edificados como casa espiritual, que será la morada del Dios Altísimo. Y Pedro se está refiriendo y nos traslada hasta Isaías capítulo 43, versículo 20. Vaya a Isaías capítulo 43, versículo 20. Dice, las fieras del campo me honran, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y Pedro ya lo había mencionado en el capítulo 1, versículo 2. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. Y esto implica, hermanos, no somos elegidos porque somos buenos. No somos elegidos porque Dios vio en algún momento de la historia de nuestras vidas que nos íbamos a convertir a Él. No, Él nos eligió a pesar de cómo somos, no tal cual somos. Él nos eligió para tener una relación con Él en amor. La piedra angular es elegida, preciosa. Las piedras vivas edificadas sobre ellas son elegidas igualmente. Toda la iglesia cristiana es abordada como una raza elegida, una raza, porque todos sus miembros son engendrados de nuevo por el único Padre. El lenguaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y está en contraste con el versículo 9 y 10. Que obliga a los cristianos a lidiar con su propio papel dentro del plan de Dios, su propia identidad socioespiritual. Mire el 2.5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora mire el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, este pasaje realmente destruye cualquier intento de los cristianos de arreglárselas sin una comunidad local de creyentes. Expresiones como amo a Jesús, pero no pertenezco a ninguna iglesia. No quiero ser parte. No es necesario ir a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no tengo que asistir a una iglesia. Realmente este pasaje nos está diciendo todo lo contrario. Amo a Jesús, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Se vuelven incoherentes. Son insensatos, como lo sería que una parte de un edificio dijera, estoy construido sobre una piedra angular, pero no estoy adherido a ningún otro bloque de construcción. Eso es imposible, hermanos. No podemos sacar un bloque de ahí y decir que somos parte de ese edificio. Nos convertimos en cualquier piedra, pero no en piedras vivas. O como dice Primera de Corintios 12:15, el pie puede decir, porque no soy una mano, no soy parte del cuerpo. Hermanos,
somos parte de un solo cuerpo. Y el hecho de que somos elegidos, hermanos, es a través, única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Ese decreto de la elección es el escogimiento libre y soberano de Dios, realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad, para escogerlos, para ser salvos del pecado, para ser salvos de la condenación, de la ira de Dios, para ser salvos, hermanos, y rescatarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos y estamos inclinados hacia una eternidad sin Dios. Solo el Señor Jesús puede producir en nosotros esa salvación y nos puede dar esa heredad, las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios no eligió a Israel por ser un gran pueblo, sino por su amor. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice: el Señor no te amó ni te escogió por ser más numeroso que cualquier otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor te amó y cumplió el juramento que hizo a sus antepasados. Te sacó con mano poderosa y te rescató de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿No pasa eso mismo con la iglesia? ¿No nos ha rescatado Dios de la esclavitud del pecado? El salmista también escribe: bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia suya. Salmo 33, 12. Jesús también lo declaró, hermanos, y dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Y ese es nuestro privilegio, hermanos, para que vayáis y llevéis fruto. Nuestro propósito, nuestra responsabilidad es esa: llevar fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los conceda. Juan capítulo 15, versículo 16. Los cristianos no son mejores personas que cualquier otro hombre o mujer, pero sí son personas bendecidas. Como tales son una clase distinta de ser humano, casi como una variedad genética aparte. Han sido especialmente escogidos por Dios para sus propios propósitos muy específicos. Su privilegio como elegidos también conlleva responsabilidades. Un hijo del Rey de Reyes debe tener un parecido familiar para que otros lleguen a conocerlo como el Rey de Reyes. Son una raza, un linaje escogido, y se refiere a una descendencia, a una posteridad, a un parentesco, a una familia, a un linaje. Hermanos, el Nuevo Testamento usa frecuentemente este término en este versículo para referirse a una raza o división de la humanidad que posee rasgos transmitibles por descendencia, Descendemos de una raza por parte de Adán y poseemos un linaje pecaminoso, pero por parte de Cristo como modelo tenemos suficientes características de un tipo humano distinto. Deberíamos, hermanos, deberían ser reconocidos como un tipo de humano distinto. La raza define una clase o tipo de personas unificadas por intereses y hábitos y características en común. Linaje, raza escogida. En ninguna parte de Primera de Pedro se dirige a los lectores como un nuevo Israel o un nuevo pueblo de Dios, como para desplazar a la comunidad judía. Y es que debemos, hermanos, hacer una distinción.
entre Israel y la iglesia. Primera de Pedro no tiene un interés particular en los gentiles o judíos como razas distintas de la comunidad de cristianos. Su único enfoque en este punto es la comunidad cristiana en sí misma. Y es que debemos hacer esta distinción entre Israel y la iglesia. Aunque muchos creen que la iglesia ha reemplazado a Israel, hay muchas posturas, hermanos, que la iglesia ahora es el nuevo Israel en el plan de Dios. Existe una clara distinción entre ambos. Dios no ha abandonado a Israel a pesar de sus fracasos, sino que estableció un nuevo pacto que incluye a judíos y gentiles, donde la iglesia fundada por Cristo y manifestada en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, comparte bendiciones espirituales con Israel, pero mantienen identidades separadas. Mientras que Israel conserva promesas territoriales físicas por cumplirse todavía, la iglesia heredará promesas espirituales cumplidas en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: para la iglesia, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Miren, y habla del futuro, reservada en los cielos para vosotros. Y continúa el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, y eso es algo que continúa, es una bendición que tenemos, que la salvación, hermanos, no ha terminado. Dios cumple sus roles, Dios cumple sus promesas. Y Dios todavía tiene planes para Israel. Ese pueblo de origen étnico, descendiente de Abraham. Pero la iglesia es el cuerpo espiritual nacido en Pentecostés por medio de la regeneración del Espíritu Santo, la elección. Esa relación de pacto que tiene el pueblo de Israel, que son herederos de promesas territoriales y nacionales, como lo dice Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15. Pero nosotros somos herederos como iglesia de promesas espirituales cumplidas en Cristo, según Gálatas capítulo 3, versículo 29. Hay un plan futuro de Dios para Israel y es su restauración nacional y salvación escatológica, según Romanos capítulo 11, versículo 26. Pero para nosotros, hermanos, la iglesia, es que tendremos al final de los tiempos una reunión entre judíos y gentiles, una reunión de todos los pueblos, y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Ambos, hermanos, compartimos la salvación por fe en Cristo y el nuevo pacto. Todos, hermanos, todos, tanto judíos como gentiles, todas las naciones, debemos creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La iglesia no reemplazó a Israel. Dios mantiene sus promesas, hermanos. Dios mantiene sus promesas. Miremos una segunda realidad ahí. Real sacerdocio. Somos real sacerdocio, hermanos. Y eso nos debe llamar la atención porque tenemos un puesto privilegiado. Tenemos un puesto privilegiado como iglesia. Real sacerdocio. La palabra ahí real puede significar que los elegidos de Dios se sentarán con Cristo en su trono y reinarán con Él, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 21.
Apocalipsis 5:10, y que en cierto sentido reinan con él ahora sobre su naturaleza inferior, sus deseos y apetitos. O más probablemente el sacerdocio de los cristianos se llama real porque pertenecen al Rey. Son un sacerdocio que sirve a Jehová, el Rey de reyes, el Señor de señores. El concepto de Pedro de sacerdocio real otra vez nos lleva a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Mire, Éxodo 19, versículo 6. Jehová declaró a Moisés su mensaje para Israel. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces podemos decir que somos sacerdotes para el Rey, o sacerdotes que pertenecen a Dios el Rey. Parece un honor demasiado elevado para nosotros. Esa palabra real se usa solo aquí, hermanos, y se refiere a los que pertenecen, o están designados, o son adecuados para un rey. Y la idea es una persona que es apto para un rey o estar con el rey. Describe a alguien de ascendencia real o lo que se relaciona con él o es propio de un rey o una reina o un monarca. Este versículo es el único que se usa esa palabra aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento. Qué increíble privilegio poseen los creyentes del Nuevo Testamento en Cristo. En el Antiguo Testamento ni siquiera los reyes de Israel servían como sacerdotes. Y quien lo intentaba, hermanos, era juzgado por Dios. Era juzgado por Dios. Hubo un rey, Usías, que quiso ofrecer sacrificios a Dios, pero no era su responsabilidad. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 18, le dijeron a ese rey: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, esto es un privilegio. No cualquiera puede ser o tener este privilegio, este beneficio, esta realidad de ser un real sacerdocio. Los creyentes son del linaje real en Cristo, Rey de reyes, hermanos. Recordemos que los sacerdotes son aquellos que Dios ha escogido. Estos, aparte de tener un privilegio, tienen la responsabilidad de ofrecer sacrificios reales en sus vidas. Mencionaba estos sacrificios espirituales en sermones anteriores, hermanos, que no son sacrificios inventados por nosotros o lo que nosotros queremos. Aquellos que pertenecemos a este linaje nos regimos por lo que Dios pide que hagamos. Éxodo 28, Éxodo 29, Levíticos 8 y 9. Todo ese oficio fue descrito por Dios minuciosamente, sus responsabilidades, la manera en que debían ejercer su sacerdocio.
Cada detalle era dictaminado por Dios. El sacerdocio, hermanos, era un oficio y tenía que ver con la santidad. Ahora Pedro señala otra verdad en este versículo. Esto significa que podemos ser útiles y podemos acercarnos al Padre. Tenemos una relación directa con Dios a través de Cristo Jesús. Debemos estar claros que Dios es santo completamente y que en Él no mora el pecado. Y lo que Él hace es darnos el privilegio de que nuestras vidas sean edificadas en Cristo para poder tener libre acceso a Él. Y esto es lo que básicamente dice esta frase, sacerdocio santo, del versículo 5, hermanos. Es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un libre acceso a Él. Estamos en presencia de Dios sin ser consumidos, sin ser muertos. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Nos ha hecho hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, es decir, la tierra en el reino milenario de Cristo. Y no solo somos sacerdotes hoy con acceso al Rey, sino que un día, pronto en el reino venidero de Cristo, reinaremos con Él por 1000 años. Hermanos, a los ojos de Dios somos de la realeza. ¿Hemos reflexionado alguna vez en este privilegio de considerarnos miembros de la familia de Dios? Este es un privilegio mucho mayor que pertenecer a cualquier tipo de realeza en este mundo. Aunque a menudo perdemos, hermanos, esa perspectiva eterna y queremos pertenecer y tener un estatus que creemos que es mayor que este privilegio. Pero estos privilegios también tienen responsabilidades, hermanos. Tienen responsabilidades. Miremos entonces una tercera realidad. Una tercera realidad. Nación santa. Nación santa. Esa realidad, hermanos, es que somos apartados para Dios. Somos apartados para Dios, una nación santa. Los comienzos para llamar a los gentiles una nación santa están en Mateo capítulo 21, versículo 43. Jesús les dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¡Qué hermoso! Dios pensando en hacer, hermanos, un solo pueblo, una sola nación. Pablo también hace referencia a los gentiles como un pueblo que no es un pueblo según ellos, sino un pueblo según Dios. En Deuteronomios 32, 21, él hace referencia también, digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pedro cita entonces Éxodo 19:6, donde Dios le dice a Israel: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les había ordenado a Israel que hicieran distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Una nación santa, ahí también de Éxodo 19:6. Los israelitas eran una nación santa, como separados de los paganos, consagrados al servicio de Dios por la circuncisión. Los cristianos, hermanos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, son una nación bajo un rey,
separados para su servicio, dedicados a Él. Un pueblo peculiar, dice Spurgeon. Son una nación apartada para Dios por el Espíritu Santo, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mírelo ahí, hermano. Primera de Pedro 1, 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, y mire, en santificación del Espíritu. Son apartados para ser como Él en toda su conducta. Miren el versículo 15 de ese mismo capítulo 1. Versículo 15 de ese capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Hermanos, esto es una realidad que debemos vivir, que debemos expresar. Pero estos pueblos, estas gentes, se negaron, hermanos, a ser diferentes y por lo tanto desobedecieron a Dios. Israel olvidó que era santa para el Señor y que su santo privilegio conllevaba las responsabilidades de ser santa como Dios es santo. ¿Pasa lo mismo hoy, hermanos? ¿Nos estamos olvidando de esta realidad? ¿De que fuimos apartados? ¿Que somos una nación santa? Y Pedro les está recordando a estos creyentes que deben estar separados del mundo. Israel procedió a asemejarse a todas las naciones paganas, idólatras, corruptas que lo rodeaban. Y esta profanación finalmente condujo a su pérdida de utilidad para Dios y a su destrucción, pero no a su aniquilación, porque como mencioné, Dios tiene promesas para ese pueblo. Dios sigue, hermanos, apartando un remanente para salvarlos. Por lo tanto, aquí el énfasis de Pedro es que la iglesia sea santa, como alguien bien dijo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es de mayor valor para Dios cuando menos se asemejan al mundo en el que existen para ser embajadores de reconciliación. Los creyentes del Nuevo Testamento son santos tanto en carácter como en conducta, habiendo sido apartados por Dios para ser exclusivamente suyos, para estar dedicados a Él y para manifestar santidad de corazón y conducta en contraste con la pureza de los incrédulos paganos. ¿Es usted parte de esta nación santa? ¿Se está identificando como nación santa, hermanos? ¿Es parte de este pueblo apartado? ¿O usted tiene una mezcla de este mundo? Jesús dijo en Juan 17:19, y por ellos me santifico, me aparto para Dios, para que ellos también sean santificados, se aparten para el santo servicio a Dios en la verdad. El apóstol Pablo también escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, les dice a los santificados, apartados en Cristo Jesús, llamados con un propósito a ser, ahí está la palabra, santos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, esta es la voluntad de Dios, que hemos sido santificados, apartados, hechos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, hermanos, y esto es hermoso. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Esta palabra que aparece ahí, que hemos sido santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, implica que eso es una acción en el pasado, hecha por nuestro Dios, hermanos, pero es completa, está completada ahora, en este tiempo. Ese es el momento de nuestra salvación, hermanos. Se completó cuando el Señor murió por nosotros en la cruz. Y eso, hermanos, tiene un efecto permanente, duradero. Estamos apartados para siempre. La permanencia, hermanos, de esta palabra santificados es que el creyente, una vez salvo, está eternamente seguro. Los creyentes nunca necesitarán ser justificados de nuevo. Su posición en Cristo es eternamente justa, eternamente segura y eternamente santa. He ahí, hermanos, la seguridad de la salvación por Cristo Jesús. Muchas personas en el Antiguo Testamento fueron divinamente apartadas por Dios para sus propios propósitos. Cosas como el tabernáculo, el templo, todos sus utensilios, sobre todo el arca del pacto, el lugar santísimo, fueron apartados para él. La tribu de Leví, los sacerdotes, la familia de Aarón, apartados para el sacerdocio. Toda la nación de Israel fue apartada como su pueblo. Los diezmos y las ofrendas del pueblo de Israel consistían en dinero y otros dones específicamente apartados para Dios. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, cosas santas como el templo, el sacerdocio y el arca de los diezmos ya no existen, hermanos. Las únicas cosas verdaderamente santas de Dios en la tierra hoy son su pueblo. Aquellos a quienes Él ha apartado soberanamente y misericordiosamente para sí mismo por medio de Jesucristo. El nuevo templo de Dios, el nuevo sacerdocio de Dios son su iglesia, a la que Pedro se refiere aquí figurativamente como una nación santa. Entonces, hermanos, esta palabra conlleva la idea de pureza moral, espiritual. La idea de inherentes en santo es tomar algo inmundo, lavarlo y apartarlo como algo nuevo, algo útil para un propósito diferente, lo cual es una imagen de la salvación, porque nosotros estábamos inmundos por el pecado. Fuimos lavados con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y apartados para ser ahora posesión propia de Dios. Los creyentes son ahora una nación santa que ha sido apartada del mundo, liberados, rescatados del dominio de las tinieblas por la obra santificadora del Espíritu, ya lo mencionamos. A Dios que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y las ideas fundamentales de un santo, hermanos, incluyen uno que está apartado o separado del pecado. Uno que entonces tiene la responsabilidad de elegir diariamente a Dios como sacrificios vivos. Alguien que está dedicado a su servicio. Uno que es participante de la naturaleza divina. Alguien que continuamente elige abstenerse de la contaminación mundana. Aunque el santo vive en el mundo, siempre debe, en cierto sentido, ser diferente del mundo y elegir continuamente separarse de él. Sus normas no son las del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice. No nos amoldemos. No nos acomodemos, hermanos, a este mundo. Un santo es como una barca. Su propósito se cumple cuando está en el agua.
pero su función y utilidad se deterioran cuando el agua entra en ella. Lo mismo ocurre con los santos cuando se les mete demasiado el mundo, hermanos. Nos vamos a hundir. ¿Cómo está viviendo su vida, hermano? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Es diferente usted del mundo? ¿O sigue practicando las cosas del mundo? ¿Sigue dejando que el mundo sea su influencia? Y es fácil, hermano. Es fácil. Nuestros sentimientos nos arrastran fácilmente a regresar al mundo, a tener una relación con el mundo. Es fácil dejarnos llevar por nuestro corazón, al cual Dios ha dicho que ahí es donde comienza todo. Ahí es donde empieza el pecado, hermanos. Es sencillo. Pero es difícil para un cristiano vivir en este mundo, porque cada día más hay más influencia, hermanos. Y los jóvenes están siendo bastante influenciados. Nosotros estamos siendo influenciados en muchas de estas cosas por el mundo. Otra realidad, hermanos, y creo que con esta terminaremos. Otra realidad es que somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Mire el versículo 9 ahí. Dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Somos posesión de Dios y esta es una realidad, hermanos. Somos adquiridos por Dios para posesión propia de Dios. Y esta frase, junto con toda la frase que sigue, nos recuerda a Isaías capítulo 43, versículo 21. Ve a Isaías 43, 21, que es donde el apóstol Pedro nos está llevando. Este pueblo, dice el 21, he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pedro nos dice que los creyentes somos un pueblo elegido por Dios con un propósito especial: ser su posesión valiosa y vivir para Él. La palabra adquirido debemos traducirla como reivindicación o posesión. Significa que Dios nos ha reservado para algo grande y esa es nuestra salvación final. Ser declarado como propiedad valiosa de alguien o ser reclamado para un propósito especial es como cuando alguien rescata algo que le pertenece y lo destina para algo importante. No somos accidentes, hermanos. Así como en el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel en Éxodo 19:5, ahora nos incluye a nosotros. Pero Pedro aclara que esto no es solo por el pasado, sino por nuestro futuro. Estamos destinados a ser completamente salvados y restaurados por Dios. Esto implica, hermanos, que es un futuro seguro. La frase destinados a la reivindicación es como decir, Dios ya nos rescató, pero aún nos guarda algo mejor: la salvación completa que recibiremos cuando Cristo regrese. Eso, hermanos, es una realidad que debemos vivir hoy en día en este mundo. Recordemos nuestra identidad. Somos valiosos para Dios, no por lo que hacemos, sino porque Él nos eligió por medio de su Hijo Jesucristo. Debemos vivir con esperanza. Sabemos que nuestro futuro está seguro en sus manos, incluso en medio de dificultades. Ya lo vimos esto en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, donde Pedro repite esta idea de una herencia guardada en el cielo. Pedro adapta una idea del Antiguo Testamento en Isaías 43, 21, pero con un matiz
futuro, hermanos. En Isaías Dios dice, este pueblo lo conformé para mí mismo, pasado. Pero Pedro cambia a un pueblo destinado a la reivindicación, es futuro, es decir, Dios ya nos ha salvado, pero también nos ha guardado para una salvación completa en el futuro, como un tesoro que preserva hasta el final. Imagina que un artista famoso compra una pintura antigua, dañada. No solo la rescata de la basura, sino que la restaura y la exhibe en su museo personal. Así somos nosotros. Dios nos rescata, nos restaura y nos destina para mostrar su gloria al mundo, hermanos. Eso es una realidad que debemos vivir hoy en día. Hoy en día. Y vamos a dejar, hermanos, la siguiente parte para el próximo domingo. Pero quiero llevarles a reflexionar. ¿Cómo está viviendo usted esas realidades hoy en día? ¿Cómo está viviendo usted como hijo de Dios, como escogido de Dios, su vida en este mundo? ¿Cómo está viviendo usted sabiendo que usted tiene y fue comprado por la sangre de un rey? Por lo tanto, eso lo convierte también en real sacerdocio. ¿Cómo está viviendo usted sabiendo que usted ya fue apartado del mundo? ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí, hermano? ¿Cómo vive la realidad usted de que es un pueblo adquirido por Dios? Un pueblo que Dios compró. ¿Cómo vive la realidad que esto se completará, hermano, en un futuro? En un futuro. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Él, hermanos, cumplirá esta promesa. Él ya lo prometió desde el pasado. Lo completó en la cruz y nos preservará hasta el final. Solo en Cristo, hermanos, podemos tener esa esperanza, esa seguridad. Si usted todavía no pertenece a este pueblo, si usted todavía se siente inseguro de estas realidades, y si usted todavía no está viviendo su vida según estas realidades, acérquese a Cristo. Deje que Cristo lo edifique como una casa espiritual, como sacerdocio santo, para obtener, hermano, el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales, para tener esa relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Oremos. Mi buen Dios y Padre de gloria, gracias. Nos salvaste, Señor. Nos salvaste, Cristo Jesús. Y nos has puesto, Señor, en un lugar hermoso, en un lugar de privilegio, Señor. Pero ayúdanos como iglesia a proclamar esas realidades, a vivir esas realidades. Ayúdanos como iglesia a sentir que somos parte, mi Dios, de estas realidad de que somos un pueblo escogido. Ayúdanos a entender esto por medio de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo que nos convence de pecado. Ayúdanos, mi Dios, a ser verdaderamente, Padre Celestial, llamados hijos tuyos, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por ti. Gracias, mi Dios, por la iglesia. Bendíceles, guárdales, ayúdales. Gracias, mi Dios, por cada líder, por cada hermano que está sirviendo. Gracias, mi Dios, por todos aquellos que son parte de esta iglesia y que un día, mi Dios, en el futuro, allá en el milenio, Señor, nos encontraremos y que por medio de tu Hijo Jesucristo seremos, Padre Celestial, una sola nación. Qué hermoso, Padre de gloria. Qué hermoso. Gracias, mi Dios,
por tu amado Hijo Jesucristo. Bendícenos y guíanos en esta semana, Padre. Ayúdanos a ser cada día personas que nos parecemos a ti, Cristo. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Muchas bendiciones. Iglesia.